Hola a todos, bienvenidos al canal. Estamos hoy con la asignatura Fundamentos de la Investigación y vamos a comenzar con el tema 3, que habla acerca de la validez de las conclusiones de la investigación. He de decir que este tema es bastante sencillo, además es más cortito que otros temas y sobre todo me ha parecido bastante interesante porque nos sumerge de lleno a las cuestiones de validez de la información y de las conclusiones. Y creo que en una época como en la que estamos en la actualidad, es muy importante tener esto presente. ¿Por qué? Porque estamos expuestos a muchísima información, incluso información de mano de profesionales y profesionales también. Y bueno, que dan conclusiones e información que se sustenta en determinados datos y bueno, la población pues la toma por correcta cuando muchas de las veces no son conclusiones correctas, ¿vale? Bien porque no se está sustentando en los suficientes datos o porque estos datos no han sido recogidos de forma correcta o por 1,5 millones de problemas que han podido llegar a tener, desde las muestras, el método, vamos, muchísimos factores que pueden llevar a que las conclusiones sean erróneas. Entonces, es importante tener los conocimientos para tener un juicio crítico y saber qué información es correcta, qué información tiene veracidad, y en cuáles apoyarnos bien para nuestra vida profesional o bien para nuestra vida personal. Y aparte, pues tomar responsabilidad también a la hora de nosotros divulgar información, hacerlo pues con conocimiento de causa y ser responsable con lo que estamos exponiendo a la población. Bueno, vamos a empezar con la introducción. Bueno, en la lectura de un informe podemos ir encontrando las claves informativas de las estrategias y procedimientos que se han utilizado para llevar a cabo eh, el estudio o la investigación sobre la que estamos leyendo. Pues bueno, tener estas claves informativas y saber valorarlas nos puede llevar a cuestionar o a considerar válidas las conclusiones que se extraen de los resultados. En definitiva, la idea de la validez en el discurso científico se va a asociar con el grado de certeza de una afirmación. Y además, que las conclusiones de un estudio se van a considerar válidas en la medida en que sean correctas las conclusiones, ¿no? De acuerdo con las pruebas en las que se sustenta. Entonces, análisis de la validez. ¿Qué tenemos que tener presente? En primer lugar, para poder hacer un análisis de la validez, tenemos que conocer cuáles son sus componentes y las amenazas. Bueno, pues, ¿qué es el análisis de la validez? Se trata de un juicio sobre el grado de seguridad con el que una inferencia, es decir, una conclusión o una conclusión, se puede considerar cierta por estar basada en evidencias relevantes. Estos juicios, como todo en ciencia, no van a ser absolutos y se trata más bien de tentativas provisionalmente ciertas. ¿Vale? En un procedimiento como este es importante identificar siempre los posibles errores o las limitaciones que están inherentes propias a la investigación y que éstas pueden poner en cuestión la veracidad de las conclusiones. Estos errores o estas limitaciones serían las amenazas que pueden provocar que el investigador al final pues obtenga conclusiones equivocadas sobre la relación entre las variables que se están estudiando, ¿vale? Normalmente pues la relación entre la variable independiente y la variable dependiente. Bueno, el análisis conceptual de la validez y de sus posibles amenazas es importante para el investigador y tiene doble función. Por un lado, ayuda al investigador a resolver problemas que pueden limitar la validez de sus propias conclusiones, ¿vale? Y le permite anticiparse a las amenazas y manejar las condiciones del estudio para evitarlas. De manera que lo pueda hacer, por ejemplo, introduciendo controles que minimicen la posibilidad de que las amenazas se den, ¿no? De que ocurran. Por otro lado, también pues, se puede incluir estrategias complementarias que permitan poner a prueba y descartar otras hipótesis explicativas alternativas a la nuestra.
Otra de las funciones importantes del análisis conceptual de la validez es desarrollar la capacidad crítica del propio investigador, tanto para extraer conclusiones correctas como para valorar en la lectura de los artículos e informes la adecuación y el alcance de las conclusiones de esos trabajos. No tenemos que olvidar que cuando vamos a realizar un estudio o una investigación, se parte de que tenemos un conocimiento previo acerca del tema sobre el que queremos hacer la investigación, ¿no? Pues imagínate que la revisión bibliográfica que hemos hecho es acerca de una bibliografía que tiene conclusiones erróneas. Entonces ya estamos partiendo de una información inadecuada. Así que tener un juicio crítico y saber utilizar la información correcta es muy importante y es básico para realizar un estudio, ¿vale? Bueno, la sistematización del concepto de validez viene de la mano de Cook y de Campbell y ellos identificaron cuatro componentes importantes sobre los que se tiene que hacer el análisis, ¿vale? Estos componentes son cuatro y, como acabo de decir, y los vamos a exponer de una manera ordenada según el orden de los procesos de decisión que tiene que llevar a cabo un investigador cuando está realizando un diseño o la realización del estudio, ¿vale? O sea, que no están colocados de manera aleatoria, sino por un orden lógico sobre las fases del estudio en sí, las tomas de decisiones que tiene que ir tomando el investigador. Bueno, pues estos componentes, como bien dije, son cuatro, sería la validez del constructo, la validez interna, la validez de las conclusiones estadísticas y la validez externa. Estos son los cuatro componentes importantes a analizar, ¿vale? Para valorar la validez. No todos los estudios tienen que cumplir los cuatro componentes, ¿vale? ¿Por qué? Porque según la naturaleza de los datos, según el contexto, según el método que se va a utilizar para llevar a cabo el estudio, pues va a asumir más amenazas o menos amenazas, o va a tener más validez interna, externa o etcétera, ¿vale? Que no es algo del todo o nada, sino es, bueno, según el método, pues asumimos ciertos riesgos o priorizamos que tenga una validez en este componente, etcétera. Pues vamos a empezar a analizar cada uno de estos componentes. Validez del constructo. Tenemos que recordar que los constructos son conceptos abstractos, ¿vale? Y en psicología trabajamos con muchos constructos bueno, no son directamente observables y que para poder estudiarlos los tenemos que inferir de manera indirecta a través de situaciones, ¿vale? Y que estas inferencias nos dan información acerca de la presencia del grado y del grado de magnitud bueno, de estos constructos. Estamos hablando, por ejemplo, de la ansiedad, el miedo, la creatividad, la alegría, pues cualquier emoción, cualquier concepto abstracto que no es directamente observable, ¿vale? Pero, por ejemplo, la ansiedad la podemos inferir a través de otros datos, como pueden ser la frecuencia cardíaca, temblores, sudoración, igual que la vergüenza, el rubor, en la sudoración también, en la vergüenza, etcétera. Bueno, pues analizar la validez del constructo significa juzgar el análisis teórico del constructo y las decisiones de cómo definirlo operativamente para poder estudiarlo. Tenemos que recordar que para poder estudiar un constructo lo tenemos que operativizar, es decir, tenemos que analizar comportamientos o situaciones que nos den información acerca de ese constructo, ¿vale? Para así poder tomar medidas. Entonces, si partimos de una en primer lugar, de una mala comprensión y en segundo lugar damos una mala explicación y encima no tenemos la forma, por el simple hecho de que no lo hemos comprendido bien, no lo estamos explicando bien, no tenemos encima una evaluación adecuada del mismo, pues estamos sentando una base fatal para que ese estudio tenga conclusiones erróneas, ¿vale? Entonces, importantísimo, la definición correcta. Vamos a
la comprensión, la definición correcta. Vamos a hablar como vamos a mirar lo que dice el manual. Bueno, los constructos son conceptos abstractos que no son observables directamente, esto ya lo dijimos, pero los podemos inferir de manera indirecta a través de situaciones que nos pueden informar de su presencia o su grado de magnitud. La correcta definición operativa de los constructos es lo que nos va a permitir conectar los resultados de la investigación, ¿vale? Con la teoría o la hipótesis que queremos nosotros demostrar, ¿vale? O que deriva de ella. Entonces, ¿de qué partimos? La base, una definición operativa correcta. Eso es importante y básico. Pero para poder tener una explicación correcta, primero tenemos que tener una comprensión correcta de lo que es de lo que significa el constructo y su complejidad, ¿vale? Esta comprensión y explicación adecuada nos va a permitir entonces desarrollar indicadores del constructo e incluso elaborar instrumentos adecuados para su evaluación y medida. Vale. Esta definición operativa supone realizar una delimitación conceptual lo más precisa posible y su concreción acertada en tareas o preguntas que se atengan a su contenido. ¿Vale? Muchas veces puede pasar, que esto también lo creo que se refiere en este párrafo, puede pasar bueno, que si no tenemos una comprensión correcta del constructo, después las medidas no sean adecuadas y que estemos mezclando, por ejemplo, constructores. Creo que en el libro pone un ejemplo que hablaba acerca de la importancia de la integridad moral que tenemos las personas. Y bueno, en una de las partes del libro dice como que si no se tiene claras las limitaciones de un constructo y de otro, se pueden llegar a mezclar y utilizar medidas que son más adecuadas para otro constructo que para el que queremos estudiar. Por ejemplo, estudiando la integridad moral puede ser fácil confundirlo con la vergüenza, ¿no? Entonces, podemos estar midiendo el constructo de la vergüenza cuando nuestro estudio realmente está enfocado a la integridad moral. Espero que se haya entendido. Bueno, eh, para el logro de la adecuada delimitación conceptual del constructo, depende de su análisis y de las decisiones, ¿no? Que se tomen al respecto de la definición, toma de medidas, instrumentos, etcétera. Pero también va a depender del grado de avance de la propia teoría sobre la que estamos haciendo la investigación y de la acumulación de evidencia científica sobre el concepto que estamos estudiando. Por ejemplo, la creatividad. Bueno, hay muchos estudios acerca de la creatividad y bueno, se ha desarrollado un test que se llama el test de pensamiento creativo de Torras, que es una medida súper efectiva y fiable, ¿no? Entonces, como ya aquí hay mucha evidencia científica, pues tenemos esta herramienta que ya sabemos que es efectiva. Pues bueno, entre más evidencia científica hay, pues probablemente tengamos más información, más herramientas y es más fácil pues que no cometamos errores en este sentido, ¿no? ¿Cuáles son las amenazas a la validez del constructo? Pues bueno, van a partir de lo que hemos hablado. La inadecuada comprensión y definición de los constructos sería una de ellas y nos puede llevar a no considerar aspectos relevantes para su estudio o hacer inferencias que están incompletas. ¿Vale? Pues si no se comprende bien, no se define bien y nos puede llevar a obviar cosas que realmente son importantes y que además encima las inferencias pues sean incompletas porque nos falta información. Otra amenaza puede ser la inadecuación de la evaluación de los constructos, fallos a la hora de evaluarlos. Y esto pues, puede llevar a ser inferencias incorrectas también, ¿vale? Porque se estamos considerando conclusiones del estudio eh, como conocimiento del constructo que en realidad no lo son, ¿vale? Porque hay una incorrecta evaluación del mismo. Y una de las amenazas más importantes y más comunes, la reactividad de los participantes, ¿vale? Se puede dar en los participantes de un estudio por el simple hecho de que se están sintiendo observados o evaluados y pueden llevarlos a tener comportamientos distintos a los que realmente tendría de forma natural. Entonces, bueno, sus respuestas se pueden ver influidas puede ser, por ejemplo, la adivinación de la hipótesis. Pues imagínate que
ha tenido demasiado contacto con el investigador o se han repetido pruebas y demás, y resulta que ya el participante ha intuido qué es lo que se quiere probar, inconscientemente o queriendo. Va a actuar en base a esa adivinación de la hipótesis, a favor de la hipótesis, ¿no? Por otro lado, una cosa también muy común es la deseabilidad social. Y esto es que, bueno, se dan respuestas o se tienen comportamientos que son afines con lo que se desea socialmente o con lo que está bien visto. Entonces, y esto pues pasa mucho, ¿no? Y luego también respuestas que están influenciadas por las expectativas del experimentador, que el participante pues intuye que el experimentador tiene unas expectativas sobre las conclusiones o sobre lo que se espera que respondan los participantes y el participante pues se ve influenciado pues por eso. Recomendaciones para evitar la reactividad, que es una de las amenazas más comunes. Pues bueno, en primer lugar sería una adecuada y profunda planificación de todos los aspectos informativos y contacto con los participantes. Anticiparse es importante. Reducir al máximo las interacciones del investigador con los participantes. Evitar evaluaciones pretratamiento innecesarias que puedan dar pistas a los participantes de los objetivos o de la hipótesis del estudio. Utilizar control placebo cuando sea posible y utilizar procedimientos de ciego y doble ciego, que bueno, ya de esto hablaremos más adelante. El adecuado control de las amenazas relacionadas con la reactividad es importante para asegurar tanto la validez del constructo como la validez interna, que es el componente del que vamos a hablar ahora. La validez interna. Bueno, el concepto de validez interna está muy ligado a la causalidad, ¿vale? Acuérdense que la causalidad es esa relación entre causa-efecto, es decir, se tiene la certeza de que la variable dependiente es la causa del efecto en la variable dependiente, ¿vale? No es que simplemente hay una relación, no, sino que es la causa, ¿vale? Antecedente, consecuente. Eh, bueno, la valoración de la validez interna de las conclusiones de un estudio se basa en el grado de la seguridad que proporciona el estudio para concluir que la relación entre las variables es de causalidad, ¿vale? No de covariación, que es relación simplemente, sino de causalidad. Por lo que el análisis de la validez interna solo va a tener un verdadero sentido en aquellos estudios que tienen un propósito de extraer, evidentemente, relaciones causales. Y esto pues se da en los estudios tipo experimentos puros o cuasi experimentos, ¿vale? Que pues bueno, utilizan estrategias manipulativas de forma que se sabe que el efecto, ¿no? El efecto tiene como causa pues a la variable que se ha manipulado, que es la variable independiente. En la medida en que una investigación disminuya sus posibilidades de manipular las variables, y garantizar una buena condición de control de la situación, también se va a disminuir la posibilidad de extraer las conclusiones seguras de relaciones de causalidad. Por eso, hay que tener extremo cuidado en el análisis de la validez interna, sobre todo en aquellos estudios cuasi experimentales, ¿vale? ¿Por qué? Porque los cuasi experimentales, como lo vimos en el anterior tema, eh, se puede, eh, se puede ver amenazada la validez interna porque primero la muestra no se hace con esa aleatoriedad que se puede dar en en otros experimentos, ¿no? En otros, sí. Y además, encima, el entorno natural en el que se suele dar un entorno que no es controlable por el experimentador en todas sus variables, ¿no? No tiene tanto control como lo puede tener un estudio experimental, ¿vale? Entonces aquí hay que prestar mucho más atención. Amenazas a la validez interna. Bueno, ambigüedad de la contingencia, antecedente consecuente. Si no hay una claridad en qué variable ocurre primero y cuál después, se genera una confusión en la identificación de cuál es la causa y cuál es el efecto. Por tanto, una amenaza muy grande es no tener claro qué ocurre antes y qué ocurre después. ¿Vale? Esto puede verse por ejemplo,
en un estudio en el que se quiere dar una explicación, una relación entre la autoestima y el rendimiento académico. Habrán estudios que puedan tener como conclusión que la autoestima la baja autoestima provoca un bajo rendimiento académico o una alta autoestima provoca un alto rendimiento académico, pero también pueden haber perfectamente estudios que digan, oye, no, resulta que tener un alto rendimiento académico te va a favorecer a tener una alta autoestima o tener un bajo rendimiento académico te va a favorecer tener una baja autoestima. Entonces, si ahí hay una ambigüedad en cuanto a la contingencia, a la relación, qué es lo que antecede y qué es la consecuencia, qué es el antecedente, cuál es la consecuencia, pues ahí eso es una amenaza de validez, ¿vale? Porque no está claro. Otra amenaza a la validez interna sería la selección diferencial. Si existen diferencias sistemáticas en las características de los participantes previas a la aplicación del tratamiento, es decir, previas a la manipulación de la variable independiente, perdón, y exponerlos a esta variable, y hay diferencias entre los grupos o entre los participantes notables y son previas a esto, estas podrían explicar las diferencias posteriores encontradas y se pueden confundir con el efecto del tratamiento. Es decir, resulta que obtenemos unos resultados y creemos que estos resultados tienen que ver con haberlos sometidos a la variable independiente, pero no, tienen que ver con las características previas que tenían estos participantes. Vale, entonces las conclusiones del efecto de la variable independiente se basan en la comparación de los resultados que se están obteniendo en la variable dependiente. Sin embargo, tiene que ver con las condiciones previas que tenían estos participantes. Estos grupos deben ser, por eso para evitarlo, lo ideal es que los grupos sean lo más parecido posible, que no hayan diferencias notables previas a que se sometan a, sí, al tratamiento, para poder concluir que las diferencias que se encuentran después tienen que ver con la manipulación de la variable independiente, ¿vale? Entonces, hay que tener una especial atención a esta amenaza, sobre todo en los estudios cuasi experimentales, debido a lo que dije antes, a la imposibilidad de la aleatorización, ¿vale? Entonces, como no se puede aleatorizar a los participantes, pueden presentar los grupos diferencias y eso hay que prevenirlo, hay que verlo antes, ¿no? Para tenerlas en cuenta y controlar estas diferencias. Pérdida de participantes. Esto es una amenaza también a la validez interna y es que imagínense que tenemos diferentes grupos y a lo largo del tiempo, imagínense un estudio longitudinal y a lo largo del tiempo pues se nos empieza a caer gente, ¿no? Se van del estudio y no quieren participar. Si esa disminución afecta de manera selectiva a uno de los grupos, pues va a afectar a los resultados, ¿no? Entonces también es algo que tenemos que controlar y tenerlo presente. Por otro lado, también otra amenaza sería la regresión de la media. Si los participantes son seleccionados por presentar valores extremos en las medidas de una variable, pueden presentar de forma natural puntuaciones menos extremas en una segunda medición. Y este cambio puede confundirse con el efecto del tratamiento. ¿Vale? Puede ser que por determinadas circunstancias determinados participantes se obtienen valores extremos, ¿vale? Que se van muy lejos de la media normal, ¿no? Del resto de los participantes. Pues esos valores extremos, lo adecuado sería no tenerlos en cuenta o hacer una media con una segunda medición. ¿Por qué? Porque esos valores extremos muchas veces se deben a pequeños fallos puntuales, eh, errores, incluso errores a la hora de tomar la medida o errores del propio participante por circunstancias personales o concretas de ese momento. Y que luego en una segunda medida, pues la diferencia es muy notable, ¿no? Entonces, mejor para evitarlo sería bien no tenerlos en cuenta o bien sacar una media. ¿Vale? Eh, vale. Otro error, otra amenaza sería la instrumentación. Si se producen cambios en la forma de medida o en la precisión a lo largo del estudio, se pueden confundir también con las diferencias o los resultados, se pueden confundir con el efecto del tratamiento. Imagínense que tomamos unas primeras medidas, ¿no?
con un termómetro. Estamos haciendo un estudio en el que tenemos que valorar la temperatura, ¿no? Utilizamos un termómetro y resulta que cuando vamos a obtener los resultados finales para ver el efecto de, de un tratamiento o de una bebida, ¿no? En la temperatura corporal, pues resulta que cuando vamos a valorar los resultados, utilizamos otro termómetro. Y ese termómetro pues tiene pues, un pequeño desfase por el hecho de que es distinto al otro. Entonces ya ahí nos puede llevar a errores, ¿no? Lo ideal es siempre utilizar los mismos instrumentos de manera precisa, incluso que las mediciones las hagan las mismas personas. Otra de las amenazas a la validez interna puede ser la historia, y esto se refiere pues a acontecimientos externos que ocurren de forma simultánea a la aplicación del tratamiento, es decir, a la manipulación de la variable independiente que se está exponiendo al grupo que se está estudiando. Y en ese momento pues hay unas circunstancias en concretas que se están dando al mismo tiempo. Y esto pues va a afectar, ¿no? Va a afectar los resultados, puede contaminar los datos. Entonces se pueden considerar, por así decirlo, como variables extrañas que están ahí. Imagínate que, yo qué sé, un profesor quiere valorar el nivel de matemáticas de su clase, ¿no? Llega nuevo y quiere valorar cuál es el nivel de matemáticas de esta clase que va a empezar a estar con ellos. Pues bueno, se le ocurre hacer el examen, hacer la prueba un viernes a última hora. Entonces, ¿ahí qué pasa? Pues puede ser que la mayor parte de los estudiantes pues estén muy cansados y estén agotados y que, bueno, cero motivados para realizar la prueba, lo único que quieren terminar para alargarse a su casa a comer y a descansar. Pues bueno, esto sería, por ejemplo, un acontecimiento externo que perdón, afectando a los datos, ¿no? ¿Cómo se puede evitar? Pues en los estudios, por ejemplo, en los estudios cuasi experimentales que se pueden ver afectados por este tipo de cosas, el investigador debe estar especialmente atento a estos riesgos y valorar en los resultados si hay indicadores de posibles interferencias de acontecimientos externos. Por ejemplo, analizando los cambios en las medidas antes y después del tratamiento, no solo en el grupo con la intervención, sino también en un grupo control. Pues, por ejemplo, este profesor, pues bueno, podría probar hacer una prueba parecida en otro momento o con otro grupo, ¿sabes? Valorar, hacer comparaciones y ver si puede haber una contaminación sobre una historia, sobre algo del contexto que puede estar influenciando. Otra de las amenazas, pues sería la maduración. Y bueno, esto se refiere a los cambios psicobiológicos que se pueden producir de forma natural con el paso del tiempo y que estos cambios se confundan con los efectos del tratamiento. Por ejemplo, imagínense que estamos haciendo un estudio longitudinal, ¿no? A lo largo del tiempo en una población de niños de 7 años, ¿no? Y lo vamos a estudiar pues hasta los 17 años y determinados comportamientos. No voy a entrar en algo en concreto. Pero vamos, que resulta que vamos tomando medidas cada año, ¿no? Unos nuevos datos, unos nuevos resultados y vamos viendo pues cómo las diferencias, ¿no? Están sometidos, yo qué sé, por ejemplo, a un tipo de educación, ¿no? Y en comparación con otro grupo que está sometido a otro tipo de educación. Pues, ¿qué pasa? Que pueden haber cambios, estos niños van a pasar por etapas muy importantes de su desarrollo. Pasar, por ejemplo, desde la niñez a la pubertad, de la pubertad a la adolescencia. Entonces, ahí pueden haber cambios psicobiológicos bueno, pueden ser cambios notables que se pueden achacar al estar sometidos a la variable independiente, pero a lo mejor tienen más que ver con su propio desarrollo. Entonces, ¿cómo poder evitar esta amenaza y, y que no se dé en un estudio? Pues bueno, una de las formas es incluir grupos control, ¿no? Que sean iguales y comprobar que si estos cambios naturales pues se dan también en el grupo control que no está sometido a la variable independiente. Entonces, esos cambios
no se pueden achacar al estar en contacto con la variable independiente porque se da en el grupo control que no estás puesto a ella. ¿Vale? Bueno, por último, la repetición de pruebas. En determinados estudios se realiza la evaluación de la variable dependiente en repetidas ocasiones. ¿Y esto qué puede ocasionar? Pues sensibilización en la persona, pues a ver, someterse en diferentes momentos a las mismas pruebas, pues está familiarizado, ya ha aprendido, por eso puede obtener mejores resultados y no por el efecto en sí de la variable independiente, sino por estar expuesto en numerosas ocasiones a lo mismo o incluso adivinación de la hipótesis, ¿vale? Entonces, ¿qué se puede hacer? Hay que tener en cuenta el impacto de estas amenazas a la validez. No, esto es conclusiones finales. Vale, ¿dónde podemos ver? Estamos hablando de la repetición de pruebas. ¿En qué situaciones se puede ver este problema? Por ejemplo, en una estrategia de intragrupo, ¿no? O intrasujeto, en la que todas las condiciones experimentales son aplicadas de forma secuencial al mismo grupo de participantes. Este tipo de diseño es preciso aplicar las técnicas de control de orden de aplicación, que bueno, esto ya lo veremos más adelante. O, por ejemplo, también se ve por aquí. Me dieron lanzado. Sí. Bueno, pues eso, que la repetición de pruebas puede darnos datos erróneos, ¿vale? Que se pueden confundir con el efecto de la variable independiente. Bueno, como hemos visto, la validez interna tiene riesgo de muchas amenazas, como puede ser la ambigüedad de la contingencia antecedente consecuente, la selección diferencial, pérdida de participantes, regresión de la media, instrumentación, historia, maduración, repetición de las pruebas, son un montón. Bueno, pues hay que tener en cuenta que el impacto de todas estas amenazas a la validez interna puede ser aditivo, es decir, pues se pueden sumar unas con otras y provocar pues peores efectos. Y además también interactúan entre ellas, ¿vale? Pudiendo producir un efecto distinto a la simple suma de todas las amenazas y que su efecto de confusión con la variable independiente puede variar según se combinen unas con otras. ¿Vale? Cosas importantes a tener en cuenta de la validez interna, que sobre todo tiene sentido cuando hablamos de estudios en los que se quiere probar una relación causal, ¿vale? Eso es básico y importante. Vamos con la validez de conclusión estadística. Bueno, la seguridad de las inferencias estadísticas sobre la relación entre las variables es de lo que vamos a hablar aquí. Se trata, la validez de la conclusión estadística es la seguridad que tenemos en que esas inferencias estadísticas sobre la relación de las variables son las correctas, ¿vale? Es decir, si esas variables covarían y qué fuerza de covariación tienen entre sí. Estas inferencias se realizan a través del análisis estadístico de los datos y la seguridad de que esos resultados va a depender de la calidad de las medidas que tengamos y la adecuación y la potencia de las técnicas estadísticas. Es decir, es muy importante prestar atención a la calidad de las medidas que tenemos y la adecuación y la potencia de las técnicas estadísticas. ¿Vale? ¿Qué errores podemos encontrar aquí? Pues imagínate, un error tipo 1, que sería concluir que las variables covarían cuando en realidad no lo hacen. Eso es un error importante, básico, vamos, increíble. El error tipo 2 también es igual, con la misma gravedad, pero al revés, concluir que las variables no covarían cuando en realidad sí que lo están haciendo. Entonces, además también se pueden valorar de forma incorrecta la magnitud o la fuerza en que se da la covariación, bien porque estamos sobreestimando la relación o bien porque la estamos sobrevalorando, perdón, infravalorando. ¿Qué amenazas podemos encontrar aquí? Pues bueno, errores de medida, evidentemente, que hayan fallos en la precisión a la hora de tomar las medidas y estas pues son una fuente de error muy importante que va a dificultar la obtención de las relaciones correctas, ¿no? Incluso aunque estos errores se repartan de forma aleatoria y no afecten de forma diferente a una u otras condiciones,
pueden introducir ruido en los datos y van a dificultar la obtención de resultados significativos. Esto lo vimos, por ejemplo, en los errores de instrumentación, que si no, es decir, si no utilizamos, por ejemplo, los mismos instrumentos de medida, pueden llevarnos a tener conclusiones erróneas porque hemos obtenido distintas medidas por el simple hecho de que hemos cambiado de instrumento, ¿vale? ¿Cómo los podemos evitar? Bueno, pues se recomienda el uso de instrumentos de medida de calidad métrica que estén comprobados y que nos garantice que sean fiables, ¿vale? Así como la aplicación de estrategias que aseguren la correcta evaluación, codificación y la grabación de los datos, es decir, que no haya ningún fallo en toda esa cadena, a la hora de tomar la medida, como a la hora de registrarla y a la hora de grabarlas y de transmitirlas, ¿vale? Eh, Otra de las amenazas a la validez de la conclusión estadística sería la restricción del rango de variabilidad. Si tenemos un rango de variabilidad muy pequeño o muy restringido, los datos que vamos a obtener no son significativos. Por tanto, va a influir a la potencia estadística, es decir, no tenemos el suficientemente rango como para ver una línea en la estadística, por ejemplo, que nos dé suficiente información, ¿no? Entonces, es mejor tener rango de las variables amplio, trabajar con un rango amplio de medidas y demás para que los datos sean más visibles, ¿no? ¿Qué efectos podemos ver en cuanto a rangos de variabilidad? Por ejemplo, el efecto suelo, ¿vale? El efecto suelo es cuando todos los participantes presentan puntuaciones, por ejemplo, de valores muy bajos y encima son como muy cercanos entre ellos, ¿vale? Ahí tenemos un rango muy pequeño, muy poco variable y eso pues nos aporta poco a nivel estadístico. Un ejemplo, pues imagínate, se quiere valorar la cantidad de número de horas de estudio con el rendimiento académico. Y el instrumento de medida es un examen, ¿no? El instrumento que se va a utilizar para evaluar eso es un examen. Si pones un examen extremadamente difícil y resulta que prácticamente todos los participantes te sacan entre 0 y 2 puntos sobre 10, pues ahí tenemos un rango de variabilidad muy pequeño. Entonces ahí las curvas que vamos a obtener es que es nula. Entonces no es adecuado. Se puede dar también el efecto contrario, que es el efecto techo, que sería que imagínate que pones un examen tan fácil que todos te sacan 9 y 10. Lo mismo, variabilidad pequeña, no es visible, no tenemos datos, no nos aporta información estadística adecuada, ¿vale? ¿Cómo los podemos evitar? Pues bueno, estudios pilotos previos en los que vamos a aplicar los instrumentos que tenemos previstos y vemos qué pasa. Si resulta que no, que vemos estos datos, pues entonces lo que tenemos que hacer es cambiar de instrumento y utilizar un instrumento de evaluación más adecuado, ¿vale? Otra de las amenazas, pues la inadecuación de las pruebas estadísticas. Las pruebas estadísticas aplicadas deben ser adecuadas a la naturaleza de los datos que tenemos. No se trata de decir, pues bueno, a mí me gusta utilizar esta prueba estadística y lo voy a utilizar a todos. No, porque son adecuadas según la naturaleza de los datos que tenemos, ¿vale? Tener en cuenta los objetivos y las características del estudio, además del nivel de medida de las variables, que los datos cumplan con determinados supuestos que exigen algunas pruebas y la independencia o dependencia de los datos, ¿vale? Aquí da un ejemplo acerca de, por ejemplo, la diferencia a la hora de utilizar unas pruebas estadísticas u otra cuando se trata de estrategias intergrupos o cuando se trata de estrategias intragrupos. En cuanto a estrategias intergrupos, bueno, pues recordemos que estrategias intergrupos se trata de distintos grupos de participantes que han sido sometidos a distintas condiciones experimentales, ¿no? Distintos grupos, distintas condiciones. Entonces, como cada grupo ha sido expuesto a distintas condiciones, también va a estar, se tienen que tomar medidas independientes a cada grupo, ¿no? Porque han estado sometidos a condiciones distintas. Sin embargo,
cuando se trata de estrategias intragrupo, es decir, todos los participantes han sido sometidos a todas las condiciones experimentales, debemos utilizar pruebas de medidas repetidas o relacionadas, ya que los datos provienen de los mismos participantes, ¿vale? Entonces todo se tiene que adecuar al procedimiento, ¿vale? Según su naturaleza. Y por último, otra de las amenazas a la validez de las conclusiones estadísticas sería la baja potencia estadística. La potencia estadística se refiere a la capacidad de una prueba estadística para detectar que los datos de un estudio, en los datos de un estudio, perdón, la covariación de las variables, es decir, la capacidad que tiene esa prueba para detectar que existe una covariación, una relación entre las variables. Y esta capacidad va a depender de dos factores, del tamaño de la muestra y del nivel de significación estadístico que se está asumiendo en esas pruebas. Ante muestras pequeñas se va a disminuir la potencia estadística. ¿Por qué? Porque si tenemos pocos datos, es más difícil extraer conclusiones estadísticas. Eso es evidente. Un estudio con baja potencia estadística puede concluir erróneamente que no existe una relación significativa cuando sí la existe, solo que necesita más datos, ¿vale? Y por último, vamos a hablar acerca del componente de validez externa. La validez externa, bueno, se trata de que un estudio tendrá más validez externa en la medida en que la muestra de participantes representa adecuadamente a la población básica a la que queremos generalizar los resultados y que la situación planteada para evaluar los efectos de la intervención sea también una buena representación de las situaciones reales en las que en las que se produce el fenómeno que se está estudiando. Entonces, la validez externa es algo que no se puede analizar en cualquier estudio. ¿Por qué? Porque los estudios, por ejemplo, experimentales o cuasi experimentales que se hacen, sobre todo los experimentales, ¿no? Que los hacemos en laboratorio, pues eh, es muy difícil que los podamos generalizar al resto de de la población, al igual que por las limitaciones que tienen también los estudios cuasi experimentales en cuanto a la aleatorización de la muestra y al control que tiene, por ejemplo, el investigador en este tipo de estudios, ¿no? Entonces, la validez externa no se va a valorar en cualquier método. Los estudios experimentales y cuasi experimentales priorizan la validez interna y los estudios que utilizan el muestreo probabilístico, que son los que utilizan estrategias no manipulativas, ¿no? Priorizan con validez externa, es decir, sacar conclusiones que se puedan generalizar a la población objetivo, ¿no? Bueno, entonces, cuando queremos priorizar validez externa, ¿qué estrategia es más adecuada? Pues bueno, utilizar un muestreo probabilístico, lo que acabo de decir. Si tenemos una muestra que representa a la población que queremos estudiar, pues entonces estamos priorizando en que tenga validez externa, ¿no? Otras estrategias, bueno, pues sería, por ejemplo, un muestreo teórico de juicio experto o teórico o intencional, también denominado así. Las muestras de participantes estarían compuestas por casos seleccionados, ¿no? En función de que posean determinadas características en relación con los objetivos del estudio. Esto, a priori, puede tener limitaciones de representatividad, pero si se usa bien, puede facilitar la generalización, pero hacia la población de interés, ¿vale? Que reúna también esos requisitos. Otro método puede ser el muestreo incidental por conveniencia o accesibilidad. Este es muy frecuente, pero presenta bastantes limitaciones para la generalización. La escasa representatividad de la muestra respecto a la población puede afectar negativamente a la validez externa. Esto es aún más dañino para la validez cuando el tipo de intervención cuyos efectos se quieren valorar y las características de la muestra utilizada genera unos resultados muy particulares que no se darían en una muestra con otras características, ¿vale? Es decir, que no podemos generalizar a otras muestras que tengan otras características distintas. Es como muy específico, ¿no? Entonces, difícilmente este tipo de muestreo va a cumplir con la validez externa. Pero oye, eh, se puede intentar, es decir, se puede llegar a controlar, ¿vale?
Luego, ¿cuáles son las principales amenazas a la validez externa? Pues bueno, que la interacción del tratamiento la interacción del tratamiento con la composición de la muestra. Eh, el resultado del efecto del tratamiento o de la exposición a la variable independiente en las muestras con determinadas características puede estar reflejando un efecto particular que no aparecería en otra muestra. Es decir, ese efecto se va a ver solo la muestra esta porque tiene estas características, ¿vale? Y si eso no se tiene en cuenta, no se puede generalizar a otras poblaciones porque resulta que tú quieres probar que esta variable independiente tiene este efecto, la variable dependiente, pero solo en los casos en los que se cumpla estos requisitos, ¿vale? Y no se puede generalizar a otra muestra que tenga características distintas. ¿Vale? Este tipo de efecto se puede producir en investigaciones en las que la muestra esté formada por voluntarios. ¿Por qué? Porque, imagínate, se presentan voluntarios para realizar una investigación y van con un nivel motivacional que puede estar influyendo en los resultados, ¿no? En sus respuestas y demás. Y que luego tú extrapolas eso a una población que no está siendo voluntaria o a un entorno natural y no se obtienen las mismas respuestas porque no se tiene el mismo nivel motivacional a la hora de responder. Otra amenaza puede ser la interacción del tratamiento con la situación del estudio. Es lo mismo, pero con las características de la situación. El efecto del tratamiento encontrado en un determinado contexto puede ser particular en ese contexto y no aplicable a otro. ¿Vale? Este riesgo es más frecuente en estudios experimentales, que, pero se puede dar también en otro tipo de investigación. Cuando en un estudio se plantean situaciones artificiales, que es cuando las llevamos al laboratorio, un montón de veces, pues claro, se intenta controlar todo. Y esto es bueno para generar relaciones causales, ¿no? Pero difícilmente esas situaciones se van a dar exactamente así en la realidad, porque hay muchas influencias. Entonces, esta artificialidad es la que al mismo tiempo puede favorecer a tener una validez interna, también puede estar favoreciendo que no, que decía, que aparezcan amenazas a la validez externa. Entonces se pueden generar datos que, aunque pueden ser seguros en cuanto a asegurar que hay una relación entre las variables, también son datos que están limitados a ese contexto en sí y que no se puede generalizar a que se dé en otras situaciones. Y nada, por último, relación entre la validez y el método. En realidad llevamos hablando de esto durante todo el tiempo. No todos los métodos van a cumplir con todos los componentes de la validez, porque están muchas veces limitados. Como dijimos, por ejemplo, los experimentos, los cuasi-experimentos van a priorizar a la validez interna y otros tipos de experimentos pues priorizan a la validez externa. Entonces, bueno, hay una relación entre lo que se puede asumir de validez y el método que se está utilizando. Pero bueno, vamos a ver qué dice el manual. Los diferentes métodos, por sus características, proporcionan recursos distintos que permiten fortalecer una investigación. Esto es en mayor o en menor medida en alguno de esos componentes, no en todos, ¿vale? Difícilmente podemos cumplir con la validez en cada uno de los componentes. Ciertos métodos plantean procedimientos que van a favorecer la posibilidad de lograr distintos grados de validez en sus distintos componentes. Puede ser tener un grado de validez muy grande eh, en la validez del constructo, pero no tenerlo tan grande, por ejemplo, en la validez externa, por así decirlo, ¿vale? Por dar un ejemplo. En los propios apartados anteriores ya tenemos varios ejemplos donde vemos, por ejemplo, la importancia del análisis de validez interna en los estudios cuasi experimentales, donde por la falta de aleatoriedad puede aumentar la posibilidad de amenazas a la validez interna o donde la artificialidad de los métodos experimentales pueden llevarlos a padecer amenazas a la validez externa. Sin embargo, el hecho de ser estudios más controlados pueden evitar las amenazas a la validez interna. O sea, que es que al final son grados, es lo que decimos, son grados de validez. Puedes tener más validez, un mayor grado de validez en un componente y menos en otro, ¿vale? Pero es lo que se esté dispuesto a asumir. Y para finalizar, decir que la validez no depende solo del tipo del diseño planteado, sino del acierto y de las decisiones del investigador y la adecuación del procedimiento.
Y bueno, como dijo Shadis en el 2002, la validez es una calidad de las, perdón, una cualidad de las inferencias, no es una cualidad de los diseños o de los métodos. Ningún método te va a garantizar por sí mismo la validez de una inferencia. Concluimos entonces que al final es que va a depender del diseño, del acierto de las decisiones del investigador y la adecuación de los procedimientos. Y nada, con esto hemos finalizado y bueno, espero que ahora con este conocimiento pues seamos un poquito más críticos a la hora de empaparnos con la información y también a la hora de, de dar información o sacar conclusiones. Eh, Disculpen si no me he explicado del todo bien algunos puntos. Estoy saliente de una guardia de 24 horas y aparte estoy media mala. Así que cognitivamente creo que no estoy en mi mejor momento. Pero bueno, aquí estoy. Espero que les ayude y bueno, si les gusta, háganmelo saber para, bueno, seguir trabajando en esto. Nos vemos. Hasta luego.